Usted está viendo Puentes. Nos encontramos en el Cairo de Siquirres, una comunidad que durante años estuvo sin agua potable, producto de la contaminación de sus mantos acuíferos a partir de los agroquímicos y también por la carencia de dinero para construir los acueductos. Hoy en Puentes vamos a hablar de cómo la solidaridad humana resolvió este problema. A esta comunidad yo llegué hace más o menos 40 años. Cuando llegué por estos lados, no habían carreteras, no había electricidad, no había agua potable. Entonces empezamos poco a poco. La gente que buscaba medios para trasladarse a los centros lo hacían por medio del río Reventazón o del río Jiménez, utilizando botes y caminando entre bananeras y en trillos o picadas que se hacían para hacer esas salidas a los centros de salud o a comprar mercadería para los gastos de la casa. En esos tiempos el agua acá, para poder utilizarlo el agua, lo que decíamos eran pozos artesanales. Los fabricábamos, bueno, utilizando picos, utilizando palas. Cavábamos pozos de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, en partes bajas a 6 metros de profundidad, en partes altas a 11 o 12 metros de profundidad más o menos. El agua se sacaba con baldes. En esos tiempos el agua era muy pura, muy limpia. Se obtenía de las nacientes de agua, pero llegaron acá piñeras que empezaron a contaminar esas fuentes de agua. En el año 2007, el AYA, por medio de la SADA del Cairo, comunica a nuestras comunidades de la contaminación de nuestras nacientes. Eso fue pues una noticia que impactó a la comunidad. Cuando el pueblo se da cuenta de eso, pide al gobierno que se resuelva el problema y al no escucharlo en su momento, entonces deciden tomar la ruta 32. Años después comenzamos a trabajar en conjunto con la Municipalidad de Siquirres, con el AYA y los pueblos de acá del distrito de Cairo. Definitivamente fue tiempos muy difíciles, donde se nos repartía agua por cisternas, personas que salían a laborar en piñeras, en bananeras, tienen que desde tempranas horas, 3, 4 de la mañana salir y sin saber a qué hora regresan a sus hogares. Amas de casa, dejando a sus niños tal vez solos. ¿Qué se hacía? Ellos por medio de ¿cómo se llama? De baldes, de cualquier recipiente donde ellos pudieran, ¿cómo se llama? Llenarlos de la agüita potable que repartía el cisterna, de esa manera lo hacían. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que ellos lo dejaban en las calles para que el carro pasara, se lo llenara y ahí mismo quedaba. Entonces, no sé si se le estaba buscando la solución al problema de contaminación, porque ahí pasaba el carro y cualquier carro y dejaba un poco de polvo ahí. Pasaba el perro, defecaba y orinaba. O mismo tomaba de la olleta que dejaban. Cuando no teníamos agua, la situación era muy difícil, porque uno con niños pequeños o con adultos mayores, o así fuera solamente un matrimonio en una casa, era muy difícil estar sin agua, tener que depender de un pozo para sacar el agua o tener que esperar horas para que pasara un cisterna, como habían veces que lo llamaban a uno y le decían que el cisterna no iba a pasar porque había tenido que ir a otro lado, porque se había varado, etc. Entonces eso era muy difícil, saber uno que ese día no iba a tener agua potable, porque el agua es demasiadamente importante para la familia, para los quehaceres, para todo lo que uno necesita en el hogar. Sin el agua no puede vivir. Siempre la gente alegaba de que tenía problemas digestivos, problemas de diarrea, problemas de picazón o manchas en la piel, alergias, porque eso les ocasionaba el agua contaminada.
y la gente siempre decía, nos vamos a morir y nunca nos va a llegar el agua que nos ofrecieron un día, ¿verdad?, que era potable. Es por muchos años, por mucho tiempo que la estamos esperando y mucha gente decía, me muero y no se da eso, no llega. Pero ya gracias a Dios se llegó, ¿verdad? Y ya ahorita sí tenemos el agua totalmente potable. Bueno, antes de que no había agua, aquí era difícil. Aquí era difícil porque nosotros tenemos 30 y resto de años de estar acá y nunca había agua potable. Entonces fue difícil porque al venir los veranos, los pozos se secaban, porque era solo pozo que se hacía. Se secaba, había que meterse a acabar ese pozo. Y ahí, cuando ya se hallaba agua, ya a tomar agua un poco sucia. No es fácil vivir sin agua en la cañería, claro que eso está así, porque nosotros tenemos baño y tenemos que meter en un balde con agua. El lavadero de trastes toca jalarla del pozo para lavar los trastes. Hay más trabajo, más con la cañería nada más uno abre la pedía. Si la muchacha que tiene ese chiquito no está donde la mamá que estaba enferma, lo mismo, ya tenía pozo, pedía ahí. Como dice ella ayer, doña Blanca, no aguanto los brazos sacar agua. Le digo yo, sí, pero pídele a Dios que venga el agua. Y de verdad ahí les pusieron el agua ya. Entonces tienen agua en el baño, en el interior, en la de los trastes, ¿sí? Y ellos están contentos, ¿sí? En este primer segmento hemos conocido esta historia difícil que se vivió aquí en el Cairo de Siquirres a partir del hecho de que no se tenía agua potable. Cuando regresemos analizaremos cómo se desarrollaron estas mesas de diálogo y al final cómo se construye este gran proyecto que desarrolla Acueductos y Alcantarillados. Ya venimos con más. Ya regresa Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Regresamos con Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Hemos conversado sobre la crisis que sufrió la gente del Cairo de Siquirres, que estuvo por muchos años sin agua potable. Pero, ¿cómo lograron resolverlo? ¿Cómo fueron esas mesas de negociación? ¿Cómo se logró la inversión? Esto lo conoceremos en este segmento. Para entender la magnitud de la construcción del acueducto integrado al distrito del Cairo, tendríamos que remontarnos al significado de la solidaridad, de la sensibilidad social, en donde definitivamente nadie está pensando en sus propios intereses. Es la unión de todos los intereses alrededor del tema agua. Y esto facilitó enormemente todo el proceso de interacción entre las diferentes comunidades que tenían agua, el caso del Cairo y de Luisiana, aunque esta agua estuviese contaminada, pero la tenían. Sin embargo, las comunidades del Peje, Silencio, Tres Amigos y otras no tenían agua del todo. O sea, nunca antes habían tenido agua antes de la construcción del proyecto. Entonces, cuando iniciamos el proceso de negociación con las comunidades, este proceso se da dentro del marco del tiempo del cual ellos disponen. Hablamos de sábados, domingos, hablamos de días feriados, hablamos de las noches. E inclusive hubo momentos donde las reuniones eran tan tensas que nos invitaron en algunas ocasiones a salir del recinto de manera tal que ellos pudiesen ponerse de acuerdo entre sí. Bueno, luego de 2 años de estas conversaciones, finalmente logramos unir a todas las comunidades en una sola para entrar de lleno con este proyecto. Y hay un detalle importante. Hablaba yo al principio de lo que es la solidaridad y la sensibilidad humana. Miren, aquí no hay nada mejor que eso. Ese fue el gran elemento. Y lo digo por la unión de las comunidades. Pero también ustedes tienen idea de lo que significa que una comunidad como la Herediana diga: me voy a desprender de 2 nacientes, de 2 bloques de agua, las voy a ceder a estas comunidades que no tienen, o a estas que tienen el agua contaminada. Son cosas que no se ven todos los días en este país, porque vemos en otras zonas del país que la gente dice: el agua es mía, y se la dejan, independientemente que su vecino de al lado no tenga, o sea, no les importa. No se ha generado esa conciencia solidaria de que el agua es de todos y tenemos que cuidarla y distribuirla como corresponde. Hoy vemos con alegría un acueducto robustecido,
un acueducto nuevo, un acueducto funcionando, y en donde las señoras amas de casa, los señores de la casa, ya no tienen que andar ahí afuera poniendo tarritos a la orilla de la carretera esperando que pase el camión cisterna para llenarles agua. Este proyecto se diseñó para 7.100 personas de población inicial y para 14.200 como población de diseño. Tiene una longitud aproximada de tubería de 83 kilómetros a partir de unas nacientes que están en La Alegría de Siquirres. Inicialmente estas nacientes, 2 de ellas eran propiedad de la Asada de la Herediana de Siquirres, y las mismas fueron donadas, cedidas, en realidad cedido el caudal que ellos tenían adjudicado para abastecer esta comunidad del Cairo. Nosotros captamos adicionalmente la naciente número 5 y la llevamos hasta un tanque de reunión junto con el caudal de las fuentes 1 y 2 que fueron las cedidas por la comunidad de la Herediana. Para llevar esta tubería hasta el tanque hay que pasar varios ríos caudalosos y largos que para cruzarlos se necesita construir puentes. Puentes como el que tenemos aquí al fondo. Este es uno de los, digamos, pequeños porque los que tenemos en la línea de conducción vienen con tubería de mayor diámetro. Los pasos sobre ríos y quebradas están construidos en cerchas, 7 de ellos, y 2 de ellos en la zona del Peje son puentes de tipo atirantado. Se ponen unos tirantes para sostener el tubo y no se ocupa la cercha que vemos en este caso. En total hemos colocado aproximadamente 84 kilómetros de tubería para un costo total, reuniendo todos los costos de este proyecto, de 2.226 millones de colones. Este proyecto fue financiado en su mayor parte por un crédito adquirido por el AIA con el Banco Alemán de Desarrollo KfW. También tuvimos aportes de contrapartida del AIA, fondos propios, más recursos de asignaciones familiares y del INDER. Debo agregar un importante aporte de la Municipalidad de Siquirres, que nos compró los terrenos de la naciente número 1, y además también un importante aporte de Habdeba para alguna instalación de tubería que hicimos en este proyecto. Y claro que hemos aprendido la lección. Uno de los principales objetivos y primordiales al inicio de esta administración de la Asada Integrada del Distrito del Cairo es comenzar con los análisis de agua, como corresponde al reglamento de calidad de agua potable que emitió el Ministerio de Salud, haciendo un planeamiento cronológico anualizado, mensual, trimestral, semestral, del todo el tipo, y dando los reportes necesarios para poder llevar el control que las aguas que estamos suministrando actualmente sean potables y en el futuro también sean potables. Eso es parte de uno de los retos que tenemos, hacer planes de trabajo también con respecto a través del año, cambio de medidores que tienen muchos años de ser utilizados, de mejorar la calidad de salud, porque nosotros administramos salud pública, no solo brindamos un servicio, sino que administramos salud pública, y parte de eso es poder tener vigilancias, valvulería, tubería, que la red de conducción esté en sus mejores condiciones y así la gente pueda estar segura que el agua que se les está suministrando es de agua potable. Llevamos controles de medición de cloro residual mes a mes en diferentes puntos. Estos los elevamos a los EBAIS o al Ministerio de Salud Central para que estos sean analizados y ellos puedan ir viendo que estamos suministrando conforme a la ley nos compete. Hemos suministrado tecnologías para que las personas puedan tener acceso a la Asada, para recrear sus reportes, que nosotros podamos comunicarnos con el usuario, como redes, correos electrónicos, mensajería de texto. Es parte de la forma de integrarnos y demostrarle a la población que no solo que estamos prestando un servicio, sino que queremos que ellos se involucren y sean parte de esta institución, que es de todos en este momento. Una comunidad tan grande que suministra a más de 8.000 personas con una visualización de 20 años, es indispensable tener una visión constante de ir creciendo e ir mejorando el servicio. A corte de febrero tenemos reportes anualizados, se atendieron 230 informes de personas, se hace evaluación de desempeño de los trabajadores, siempre en pro de que la comunidad reciba el servicio como se lo merece. Vamos a ir creciendo, vamos a ir optimizando con el tiempo, obviamente vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir capacitándonos para hacer una asada de primera línea, para poder llevar a cuestas esta gran responsabilidad de una calidad de agua para los pobladores en permanencia, en continuidad y en calidad. Después de conocer todos estos esfuerzos que se realizan en el Cairo de Siquirres, nos hacemos la pregunta de,
Bueno, ¿cuáles son todos los esfuerzos que se hacen en el país por parte de Acueductos y Alcantarillados para dotar a las poblaciones de este vital líquido? Vamos a ir en corte. Cuando regresemos hablaremos con Yamilet Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva de AIA. Ya regresa Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Regresamos con Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Como lo dijimos antes de salir al corte comercial, nos trasladamos hasta las oficinas de la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados para conversar con doña Yamilet Astorga Espeleta sobre este tema del Cairo inicialmente. Doña Yamilet, vamos a ver, me sorprenden algunas de las cosas. Voy a empezar con algo evidente porque creo que es importante decirlo. La primera sorpresa es la solidaridad humana, o sea, lo que vimos ahí. Cómo tras tantas noticias de ver casi que batallas campales tratando de defender el agua en diferentes sectores, aquí encontramos que se pudieron poner de acuerdo. ¿De qué estamos hablando, doña Yamilet, en este caso? Muy importante lo que mencionás. Aquí estamos hablando de una comunidad que pierde sus fuentes de agua. O sea, que las perdió y las perdió por una contaminación. Cuando se contamina el agua, sobre todo cuando se contamina con un elemento que no es posible tratar porque realmente es de muy alto riesgo para la salud de la población, es realmente decir, tenemos que desechar esa fuente. Y eso fue lo que ocurrió. Y bueno, en este caso, a raíz de, bueno, aquí se juntaron, ¿verdad?, muchos esfuerzos institucionales, o sea, del sector público, hablemos de MINAE, hablemos del Ministerio de Salud, hablemos de la AIA, pero también de las mismas comunidades aledañas, donde, por ejemplo, aparece la Sada de la Herediana, con una fuente muy importante que tienen ellos, que aprovechan ellos, a compartir esta fuente con la comunidad de, bueno, en este caso del Cairo y otras comunidades que anteriormente aprovechaban esta fuente que fue contaminada. Entonces, en efecto, hoy día nos encontramos penosamente diversas comunidades que no quieren compartir su fuente, que no necesariamente es su fuente, pero es la que han venido aprovechando. Sin embargo, sienten temor de quedarse sin su fuente y entonces prefieren, aunque tengan mucha agua, pelear y luchar porque el agua no se puede llevar a ninguna otra comunidad porque es el agua del futuro de ellos. Yo creo que eso es algo que el caso propiamente de lo que se ha vivido aquí en el Cairo, Luisiana y la Francia, como Milano mismo, es un caso que deberíamos no solamente dar a conocer como se está dando a conocer por este medio, sino también de replicar en el resto del país. La solidaridad en materia de compartir la fuente de agua es compartir la posibilidad de que la comunidad permanezca, que la comunidad se siga desarrollando, aquella comunidad que se vio afectada. En ese sentido, yo creo que es un ejemplo muy lindo de dar a conocer y que en efecto, a pesar de que la situación del Cairo con esta pérdida se tuvo que llevar el agua por más de 10 años, desde el 2003, agua por medio de camiones cisternas, un reparto que asumió la institución. Yo digo, lo asumimos con mucho gusto y tiene que ser así, o sea, llevar el agua a aquellas comunidades que lógicamente pierden el agua o que no tienen agua, pero el costo es muy elevado. Y bueno... 10 años. O sea, no, más de 10 años. Más de 10 Estamos años, hablando desde 2003 que se reparte agua en camiones cisternas. El costo de esto... O sea, cuando yo escucho las historias de la gente sacando sus baldes, yéndose a trabajar de temprano, dejándolos ahí... Dejando baldes recogidos porque exacto. Si no recogen en el momento que llega el camión a repartir, pues pierden la posibilidad. Entonces me pongo a preguntar, ¿costará tanto acelerar estos procesos o es natural ese estire y encoge una comunidad? Yo misma me lo preguntaba aquí a lo interno, ¿por qué tardó tanto una solución de una nueva captación, que es esta captación tomada desde la Sada de la Herediana, pero un diseño y una construcción de un acueducto que urgía, porque aquí había una emergencia, ¿verdad? Según lo que me informa, porque esto fue ya hace bastantillos años atrás,
es que también hubo posibilidades, o sea, la IA ofreció varias alternativas a la comunidad en su momento pues no tomaba una decisión y al final la decisión fue volver a construir un nuevo sistema captando una fuente que, como le digo, viene desde mucho más lejos, una fuente segura, una fuente compartida con la Sala Herediana. No puedo dejar de preguntar esto porque en efecto es una de las cosas que uno se cuestiona siempre. O sea, la contaminación fue real, ahí estaban los documentos que lo percibían y prácticamente hubo un momento en el que se le dice al pueblo se acabó esto, o sea, no pueden consumir esta agua. O sea, hay un tema de responsabilidad, doña Milet, que se ha hecho para que las empresas, los productores entiendan de que el asunto de la contaminación del agua es vital, es más allá que un negocio. Definitivamente. O sea, aquí uno que está en estos momentos con esta responsabilidad tan grande, yo creo que esta responsabilidad debería ser de absolutamente todo y toda ciudadana. Es una responsabilidad que sin agua, o sea, no hacemos nada. Yo digo, ¿para qué tener una producción agrícola si luego no vamos a tener una comunidad? Porque la comunidad, si no tiene agua potable, no puede permanecer ahí. Y penosamente aquí hay una responsabilidad clara. Primero, hay una ley desde 1942 que no se puede decir que se desconoce, que cuando hay un manantial, una fuente aprovechada para consumo humano, se debe de respetar 200 metros a la redonda. Aquí no se respetó. Hay un incumplimiento de la ley forestal, de la ley de aguas, pero luego un incumplimiento de la ley forestal, que la ley forestal también nos dice claramente un área de 100 metros a la redonda. Y lo vi, estaban los productores muy cerca de los matos. Bueno, y hoy día ellos se retiraron, después de que ya se vio que se comprobó de que había esa contaminación, que era por bromacil, un producto que es utilizado exclusivamente en el cultivo de la piña, y que el único que había ahí era piña, pues lógicamente hay una relación directa entre la causa. O sea, de dónde proviene esto, o sea, la fuente contaminante es muy clara. Y le puedo decir que las fuentes de agua se están acabando. Y se están acabando en el sentido de que agua hay, pero resulta que no las están contaminando. Tuvimos el año pasado otro caso muy reciente de contaminación en Veracruz de Pital de San Carlos por el mismo elemento contaminante, por la misma sustancia que es bromacil, también producto del cultivo de piña que no respetó el área de protección. En el caso de Veracruz era un pozo, en el caso del Cairo ellos era un manantial. No obstante, aquí hay responsabilidad, pensémoslo así, responsabilidad, por supuesto, del productor, de no respetar, o sea, de meterse y no cumplir con la ley que dice el retiro, ¿verdad?, que es un área de protección, pero también de las municipalidades. Si tenemos una zona que es una zona productora de agua o una zona de alta infiltración de aguas, esa zona debe estar restringida. Tengamos o no tengamos plan regulador, es pensar en el futuro de mi pueblo, pensar en el futuro de mi comunidad, de la salud de mi comunidad. Entonces, aunque no tengamos plan regulador, porque ahora todos nos cobijamos de que es que como no hay plan regulador, entonces ya ahí no puedo restringir, por supuesto. ¿Para qué está el criterio técnico? Y yo quiero agradecerle que nos atendiera, pues en este caso preciso, después de lo que vimos, tengo que felicitar a Acueductos y Alcantarillados y el papel que jugó en este caso. Lástima que se tardó tantos años. Gracias, doña Milet, por habernos acompañado en este programa. Gracias a usted más bien por la oportunidad de compartir, además, no solamente nuestras posiciones, sino también pues lo que estamos haciendo. Muchas gracias y los invitamos para otro programa más de Puentes.